ahí donde pusiste a la logaritmo a la tita ala, tendría que ser elevado a la sumatoria de las XY. Ah, no, esto es... sí, pará, esto es logaritmo de... Claro, el tita va abajo. Claro. Ahí. No, si no te queda el logaritmo del aire elevado a la algo, no. Claro. Del aire. Me parecía así, pero no, bueno, era algo de cálculo nomás. No, sí, era de pizarrón, es una de pizarrón no muy eficiente. De escritura. De un pizarrón no muy eficiente, ya les dije. Ayer no, cuando arrancó todo esto me habían ofrecido yo agarré y dije, mis clases no son como muy piolas para dar online, porque es otra cosa cuando yo estoy en el pizarrón y escribo en el pizarrón. Pero bueno, en esto de darla, es cierto que la cuestión online facilita para todos un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, estas clases así como tan teóricas, si se quiere de alguna manera, porque uno va haciendo ejercicio, pero son muy teóricos, es distinto. Como que se interiorizan más cuando uno está ahí adelante y usa como todo el cuerpo para explicar los ejercicios. Pero bueno, la chica, Guille me dijo, tengo la tablet, te la doy. Que nada, ya fue, me manejo. Me hice la canchera y me falla el pizarrón. Bueno, hacemos un 10-15 minutos de descanso y después nos metemos en métodos de estimación. Buenísimo, dale. Bárbaro. Yo sí, dale. Ahí va. Vamos que estamos a esto del fin de semana. Ahora sí, ayer me escribe una amiga cerca del mediodía. Vamos que ya es viernes. Y yo es como... es un viernes que viene largo y tengo sábado. Bueno, entonces, decíamos rápidamente lo que fue la clase de ayer y la primera parte de esta clase, conversamos bastante y empezamos a conocer lo que son las propiedades de estimadores. O sea, ¿qué quiere decir esto? Características de los estimadores que nos permiten evaluar su performance para estimar parámetros de interés y además compararlos entre sí. Obviamente que lo ideal sería poder encontrar estimadores insesgados, consistentes, de mínima variancia, suficiente para todas las situaciones que yo tenga. Y acá voy a agregar, para lo más básico o lo que hoy en día pueden tener o podemos tener en mente, bueno, hay algunos que sí lo son, o sea, vamos de nuevo a lo mismo. Si yo tengo una distribución que pertenece a la familia exponencial y yo me interesa estimar la media poblacional, bueno, vamos con la media muestral. Ya vimos que es insesgada, consistente, variancia mínima, suficiente, todo. Ahora, en la práctica, las situaciones por ahí no son tan sencillas y lo que yo quiero estimar es algo un poquito más complejo, si se quiere. O sea, por ejemplo, supónganse, en los estudios típicos de salud, ejemplo del libro, fumar y cáncer de pulmón. No es que yo quiero saber la proporción de personas que fuman y que desarrollan cáncer de pulmón. Yo quiero algo como más, quiero darle una vuelta de tuerca, quiero conocer en cuánto se incrementa el riesgo de tener cáncer de pulmón cuando la persona fuma. Y supónganse que vamos un poco más allá. Yo quiero saber en cuánto se incrementa el riesgo de cáncer de pulmón si la persona fuma y es mujer, y cuánto se incrementa si fuma y es hombre. Y así puedo seguir infinitamente. Y ahí ya la media muestral nos dejó a pata. Entonces, por eso es que, si bien en nuestros ejemplos más cotidianos, y los que yo por ahí voy hablando así en la primera parte de la clase, digo, ¿para qué tanto? Uso la media muestral y a la miércoles, ¿qué tanto decía el mínimo, la mediana, además y demás? Pero claro, hay situaciones que son como más... más compleja esto, un poco más profunda, que no la podemos abordar con la simple media muestral, si no, estaría fantástico, vamos todos por ese lado. Entonces, bueno, en lo que es la teoría estadística, existen métodos para encontrar
o derivar estimadores que tienen propiedades bastante deseables. Si bien no son ideales, o sea, no es que verifican todas estas propiedades que nosotros vimos, vamos a ver o vamos a mencionar, vamos a hacer una breve mención de que son propiedades que permiten decir, bueno, la verdad sí, vamos con este estimador que su performance es buena, es relativamente buena. Los métodos más conocidos de estimación es el de máxima verosimilitud, el método de los momentos, el método de mínimo y el método de mínimos cuadrados. Después, a partir de estos, se desarrollan algunos otros más. No sé, mínimo cuadrado ponderado, máxima verosimilitud con iterativos. Bueno, hay como variantes, pero estos serían 3 métodos que conocerlos y tener esta base nos permite, como a partir de ahí, desarrollar o profundizar en ellos. Entonces, volvemos a lo mismo. Venimos trabajando con una muestra. Entonces, calculamos la función de densidad conjunta de la muestra. Como nosotros trabajamos con muestras aleatorias, ya veníamos diciendo que podemos calcular la función de densidad conjunta como la productoria de las marginales. Y acá, yendo un poquito a la interpretación, y acá era un poco medio para el lado que vos intentabas ir, Sandro, con alguna de las preguntas, esta función nos da la verosimilitud, o sea, cuán probable es, de manera relativa, que las variables aleatorias tomen un valor particular. O sea, esta función inicialmente tiene θ fijo y varía con x. Para cada valorcito de x, lo que nos da es la verosimilitud, o la, vamos a decir, verosimilitud de que la muestra tome ese valor. Ahora, esto es asumiendo el θ conocido, pero la realidad es que en la práctica es al revés. Yo desconozco a θ, esto para mí es interrogante, yo quiero conocer algo de θ, observo una muestra, entonces las x dejan de ser variables. O sea, para una muestra en particular, la x es fija. Tomo ese valor. Entonces yo podría pensar en el juego al revés. Puedo pensar en, bueno, si yo ya tengo una muestra dada, o sea, las x tomaron ciertos valores, eso va a depender de este θ desconocido. Entonces digo, bueno, puedo jugar y puedo ver cuán probable es que esta f tome los ciertos valores, variando el θ ese desconocido, habiendo observado lo que observé en la muestra. Cuando creían que no me podía superar con las cosas enroscadas, puedo un poco más. Siempre se puede un poco más. Entonces, para un ejemplo, supongamos que tenemos vamos con la Bernoulli, que es como lo más sencillo. Tengo una variable aleatoria con distribución Bernoulli. El θ lo desconozco, no sé qué valor toma ese parámetro. Extraigo una muestra de tamaño 10 y entre las 10 observaciones tengo 6 que son éxito. Entonces, si se acuerdan la Bernoulli, que es θ a la x por 1 menos θ a la n menos x. O mejor dicho, es 1 menos x, cuando yo hago la de la muestra, me queda θ a la suma de las x por 1 menos θ a la n menos la suma de las x. Entonces, reemplazo por lo que conozco. O sea, para mi muestra dada, esto es θ a la 6 por 1 menos θ a la 10 menos 6. Entonces, fíjense que para una muestra en particular, esto dejó de ser función de la x, pasó a ser función de θ, o sea, mejor dicho, lo desconocido es θ, no es x. Entonces, con un jueguito muy sencillo, agarro y digo, bueno, a ver, supongamos que θ vale 0,1. Si θ vale 0,1, ¿qué valor toma esta función? Entonces, reemplazo acá por 0,1 y por 0,1. Eso me da una f con este valor.
Supónganse que tita vale 0,2 o asumo que tita vale 0,2. Calculo la F. La F me da en tita 0,2 este valor. Y eso lo hago para cada uno. ¿Qué puedo decir de eso? ¿Se pueden decir algo? si pueden decir algo. Fíjense que esta función toma el máximo valor aquí. Ay, Dios, basta. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que para esa muestra observada, o sea, habiendo observado 6 éxitos entre las 10 veces que realicé o que entre las 10 observaciones que seleccioné, el valor más probable es 0,6. Esto básicamente es lo que hace el estimador máximo verosímil. Con este ejemplito sencillo muestra el procedimiento por detrás. ¿Qué hace el estimador máximo verosímil? Dice, bueno, la función de verosimilitud de la muestra, que inicialmente depende de X y de tita, y tita desconocido, cuando yo saqué una muestra, eso solo depende del tita desconocido. Entonces, barro de una manera más sistemática, no a mano obviamente, barro todos los valores posibles de tita, y me quedo con el valor que me da como la mayor verosimilitud. Digo, de todos estos valores que yo probé, lo más probable es que el tita sea 0,6 bajo lo que yo observé en mi muestra. Yendo un poco más a lo técnico, y de hecho es más... Perdón, sí. Y tomamos 9 valores porque era de 10, el N nuestro era 10 y por eso tomamos 9 valores. No, en realidad puedo tomar los que quiera. Yo hice algo claro, como... porque ¿cómo sabemos que si yo no tomo otros, sigue siendo el más alto ese? No, porque después en la práctica vos barrés todos los valores, no es que tomás así, no lo haces manualmente. Por eso decía, esto que yo hice manualmente, después se sistematiza y se hace algo que barra todo. En realidad, lo correctísimo sería barrer desde 0 a 1 absolutamente todo, pero tengo infinitos valores, a mano no lo puedo hacer. Claro, imposible sería en este caso. Exacto, a mano imposible. Entonces, ahora vamos a ver que se hace con derivadas y demás, pero básicamente lo que el ejemplo hace es eso, es decir, bueno, barre todos los valores y se fija dónde está el máximo de la verosimilitud, siempre habiendo observado lo que observé. O sea, ¿cuál es el valor más probable de tita de esa función de densidad conjunta, habiendo observado lo que observé en la muestra? ¿Cómo se hace esto de manera sistematizada? Bueno, no sistematizada, sino de manera más como teórica, si se quiere. Digo, bueno, tengo la función de densidad conjunta de la muestra, que en el contexto de estimadores máximo verosímiles lo vamos a llamar función de verosimilitud. O sea, esta es la función de verosimilitud. La función de verosimilitud, ¿qué significa? Que yo lo que estoy mirando es como en función de tita, que hasta ahora en realidad nunca lo había pensado como en función de tita. Yo siempre lo pensaba como que depende de un parámetro desconocido y varía con los X. Acá lo que estoy diciendo es, bueno, una vez que yo observé la muestra, lo que tengo es, los X ya son conocidos o tomaron ciertos valores y lo que me quedó desconocido es el tita. Entonces, cuando uno habla de función de verosimilitud, lo que está pensando es eso. O sea, como que cambió el enfoque. Entonces, el valor de tita va a ser el que maximiza esta función y es llamado precisamente estimador máximo verosímil. Lo vamos a simbolizar en general con MB y lo podemos expresar de esta manera. O sea, la función de verosimilitud evaluada en ese MB me va a dar el máximo de la función de esta L. Entonces, ¿cómo hago para encontrar esto? O sea, ¿cómo hago para encontrar el valor que maximiza esta función de verosimilitud?
De Claro, nuevo. si hacemos las derivadas, Exacto. logramos los puntos de inflexión y Exacto. ahí nos fijamos si es máximo, pero puede ser mínimo también. Puede ser mínimo, por eso tenemos que ir a la segunda también, sí. Claro. Básicamente eso, o sea, derivamos esta función de verosimilitud con respecto a θ, igualamos a 0 y despejamos esa ecuación. Lógicamente que la derivada de esa función es igual a 0, o sea, la derivada de esa función igualada a 0 me va a dar los puntos en donde esta función tiene sus máximos o sus mínimos. Acá lo mismo, como la función L, la función de verosimilitud, y el logaritmo de la función de verosimilitud tienen los máximos y mínimos en los mismos puntos, muchas veces van a ver que lo que hacemos es primero aplicar logaritmo, que simplifica muchas cosas para las formas que nosotros trabajamos, para las funciones con las que nosotros trabajamos, y después derivamos la función, el logaritmo de la función. Bueno, y esto obviamente que si yo tengo un solo parámetro, derivo respecto a ese parámetro. Ahora, si yo tengo más de un parámetro, por ejemplo, en la normal tengo mu y sigma al cuadrado, entonces lo que voy a tener que hacer es derivar respecto de cada uno de estos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo más de un θ, voy a tener más de una ecuación, cada una derivando respecto del parámetro, de uno de los distintos parámetros. Entonces esto lo que me va a dar es como una matriz. No voy a hacer lío. Entonces lo que voy a tener que hacer también es probar las derivadas segundas para cada uno respecto de cada uno de los parámetros. Ay. Ejemplito. Entonces tenemos una muestra aleatoria de una distribución normal de parámetros muy sigma cuadrado. La función de verosimilitud, o sea, lo primero que hago es construir la función de densidad conjunta de la muestra, siempre de la misma manera, la productoria de las F. Esto, bueno, no sé si se acuerdan, si no, bueno, vuelven para atrás y en algunos de los ejemplos ya lo tenemos. Le llamo ya función de verosimilitud porque estoy pensando ya en este contexto de que voy a observar una muestra, las X van a dejar de ser como variables, van a tomar valores fijos y lo que me va a quedar como incógnito o lo que voy a tomar que desconocido y respecto a lo que voy a derivar es los parámetros. Entonces, ¿qué hago? Le aplico logaritmo. Cuando le aplico logaritmo a esto, bueno, me queda el logaritmo de esta parte, es menos el logaritmo del denominador, y esto pasa multiplicando abajo, o sea, sale de ese exponente y pasa multiplicando, y después me queda el logaritmo de toda esta parte, bueno, por inversa se va la e y me queda esto que está acá. ¿Sí? Y esto que hago lo derivo respecto de cada uno de los parámetros de interés. Entonces primero lo derivo respecto de mu. Esta parte no depende de mu, entonces la derivada de esto respecto de mu es 0. Esto sí depende de mu, pero esta primera parte es constante, entonces acá me queda menos 1 sobre 2 sigma cuadrado por la derivada de esto respecto de mu. La derivada de esto respecto de mu va a ser 2 veces esta misma expresión, y por regla de la cadena, esta parte se la acuerdan más o menos, no, sí, no. Sí. Cualquier cosa, si hagan ustedes el ejercicio, los que no se acuerden alguna de estas cuestiones y necesiten ayuda, por ahí me escriben.
Pero bueno, básicamente la suma de xy menos mu al cuadrado. La derivada de esto, ¿qué va a ser? Va a ser la suma. Esto sí, el que lo tenga medio flojo, como que escriba, o sea, x1 menos mu más x1 menos mu más x1 menos mu más x2 menos mu más x3 menos mu. Entonces, haga el choclo de hacer paso a paso y cualquier paso que se trabe me escriben. Pero básicamente acá queda la suma de 2 veces xy menos mu por menos 1, porque por regla de la cadena tengo que derivar esto. Entonces, en esa parte, o sea, los 2 se me van, este 2 que bajó multiplicando se simplifica con este, el menos este se simplifica con este, entonces me queda esta parte. 1 sobre sigma cuadrado, la suma de x y menos 1. Y cuando lo hago respecto de sigma cuadrado, me queda esta primera parte, bueno, menos n sobre 2 es una constante, o sea que hay multiplicando, la derivada del logaritmo es 1 sobre, entonces me va a quedar 1 sobre 2pi sigma cuadrado, y la derivada de esto respecto de sigma cuadrado es 2pi. Ahí se me simplifican, me quedaba un pi abajo y un pi arriba, se simplifican. Y entonces me queda menos n sobre 2pi. Y acá tengo menos, vendría a ser 1 sobre 2 sigma cuadrado. Esto sería como que está, el sigma cuadrado sería como que está a la 1. Entonces, sale ese menos 1 multiplicando y tengo que ponerlo como al cuadrado. Por eso acá me aparece sigma a la cuarta. Y esta parte es constante. Después ustedes háganlo. O sea, no, quiero que lo intenten hacer al menos como para los que lo tengan flojo, que vayan con ese ejercicio, que vayan practicando ese ejercicio. Entonces, básicamente, ahí me quedan 2 ecuaciones. Las 2 ecuaciones que se llaman máximo verosímiles. Las igualo a 0. Y despejo de esas ecuaciones. Entonces, de la primera ecuación, cuando yo la igualo a 0 a esta ecuación, ya automáticamente le pongo el sombrerito. Porque ya tengo como la fórmula que me va a determinar el estimador máximo verosímil. Entonces, cuando yo a esta la igualo a 0, le pongo los 2 sombreritos. Y fíjense que 1 sobre sigma cuadrado por la suma de esto igual a 0. Si yo paso multiplicando este sigma cuadrado sombrero, por 0 se desaparece, o sea, me queda igual a 0. Entonces me queda la suma de las xy menos mu igual a 0. Trabajo esta expresión, esto me queda la suma de las xy menos n veces mu igual a 0. De acá despejo el mu, me da que eso. El mu sombrero es suma de xy menos n. De nuevo, la media muestra. De la segunda ecuación hago algo similar y llego a que el sigma cuadrado sombrero, o el estimador máximo verosímil del sigma cuadrado, es la suma de los xy menos mu, la suma de los xy menos x media al cuadrado sobre n. Fíjense, estamos siempre dando vuelta en lo mismo. La media muestral, además de todo lo que vimos para la distribución normal, que vimos que es insesgada, que tiene variancia mínima, que es suficiente, bla, 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 es el estimador máximo verosímil de la media poblacional. Claro, evidentemente por eso yo me quedé de estadística, como que la media muestral, el estadístico más noble que hay, lo uso para todo, más o menos. Claro, es que para un montón de cosas sí las usás, pero después va a haber, sí, total, en realidad es como nuestro gran caballito de batalla para un montón de cosas, y los intervalos de confianza, o si media muestral con intervalo de confianza, ya está, ¿qué más se necesita para ser feliz? Dirían los fanáticos estadísticos, yo no, pero no importa. El tema es que después, por ejemplo, hay unos modelos que son fantásticos, que es cuando, por ejemplo, las variables son continuas. Buenísimo. Ahora, cuando trabajás con variables discretas, esto ya te dejo a pata, porque vos decís, bueno, yo quiero ver la regresión logística, que ya van a ver más avanzado, cuánto se incrementa la chance de tener un evento. O puede ser por cada año que aumenta la edad, o por cada... O sea, hay variables que vos no las podés resumir con una media, sino que las resumís con una proporción, y ahí la media te deja pata. Y cuando querés estudiar como riesgo relativo o esas cuestiones, ahí es donde te deja pata. Pero sí, para todo lo que es continuo y medio univariado, va bárbaro. Y acá, acuérdense, haciendo un poco de memoria, ¿se acuerdan cuando ayer empezamos a hablar de las propiedades de variancia?
habíamos dicho, bueno, tenemos esta variancia, que nunca investigué lo otro que les dije que investigar, pero bueno, tenemos esta variancia, una forma de estimar variancia, ¿cuál es? Hacemos la suma de los XY menos la media dividido N. Ayer habíamos visto, claro, ojo, que esa es insesgada, perdón, esa es sesgada, porque el sesgo es N-1, o cuando uno hace la prueba, la esperanza de esta estadística, da N-1 sobre N por el sigma poblacional, sigma grado poblacional. Entonces, en realidad es sesgada. Pero a su vez, fíjense, es sesgada, pero es el estimador máximo verosímil de la variancia. Y ahí es lo que menciono después acá. Si bien el estimador máximo verosímil puede ser sesgado, muchas veces el sesgo puede corregirse con el mismo artilugio que veíamos ayer. Pero una pregunta ahí, entonces, justamente por lo que habíamos dicho ayer de la varianza. En este caso, vos tenés un estimador y lo corregís vos para que te dé insesgado, en definitiva. Claro. Tal cual, en realidad vos tenés... espera, que voy a buscar... Que el método no me asegura de que sea insesgado. El método en sí no te asegura que sea insesgado. Bien. O sea, te da... lo que te da el método es una forma de encontrar estimadores que no sea esto que yo decía, irónicamente, se van al río y se sientan hasta que se iluminan con qué usar. Entonces, esto te da una forma automática de desarrollar, de encontrar estimadores. Después, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las propiedades de estos estimadores? Bueno, yo no las voy a mostrar, pero sí les puedo decir que si la función de densidad verifica ciertas características de regularidad que le llamamos, que esto ustedes lo van a volver a ver en una materia, yo estoy haciendo una introducción, después lo van a ver con más detalle, pero si la función de densidad o la función de probabilidad verifica ciertas condiciones, se puede demostrar, y esto no, entonces no hace falta probarlo, yo ya sé que esto es así, que los estimadores máximos verosímiles son consistentes, que son eficientes asintóticamente. ¿Esto qué quiere decir? Que en el límite, cuando n tiende a infinito, la variancia del estimador sobre la cota de Cramer-Rao es 1, o sea que la variancia del estimador tiende a la cota de Cramer-Rao, y que son función de los estadísticos suficientes. Entonces decir, buenísimo, o sea, porque lo que no me están diciendo acá es el sesgo, pero el sesgo lo corrijo re fácil. En general. Sí, No, la supongo No sé. Ya está. Supongo que debe haber métodos para corregir el sesgo. Bueno, O sea, bueno. estás destruyendo la poca confianza que tengo en la estadística. ¿Por qué? ¿Por qué? Vine para recuperarla. Sí, yo no soy la ideal, porque yo soy casi como media... Yo soy la primera que te dice con lo de la canasta, ¿viste? ¿Vieron la canasta? Que no me quiero ni meter en política, pero bueno, un ejemplo como muy fácil. Claro, la canasta esta de básica, de coso, no es que está mal hecho. O sea, la estadística, no lo tendría ni que decir, porque si ustedes no quieren que se lo... La estadística es muy manipulable, en realidad. Ese es el tema. Entonces, ¿qué hacen con lo de la canasta básica? ¿Está mal lo que hacen? No, juegan dentro de ciertas leyes. ¿Por qué? Porque la canasta básica es como si fuese, lo voy a resimplificar, y no sé mucho, lo poquito que sé, pero se lo simplifico. Es como si hacen un promedio ponderado de los precios de todas las cosas. Entonces voy a decir, bueno, no sé, un básico para que la gente se alimente, ¿qué es? Y bueno, carne, fruta, vamos a poner carne, manzana y... No quiero decir leche porque ya no creo ni que sea la leche, pero no importa. Bueno, carne, manzana y leche. Vamos a hacer una cosa así simple. Entonces, ¿qué digo? Y bueno, es muy importante que la gente coma carne. Entonces, a la carne vamos a ponerle un peso de 0,80 en esa ecuación. Y después vamos a ponerle un 10% a la manzana y un 10% a la leche, por decir un ejemplo. Y este mes, la carne se me fue al demonio. El precio de la carne se fue al demonio. Y bueno, bajale el peso, ponele que el peso de la carne es 0,6. El peso me refiero a, en la ecuación esa de cuánto es la canasta básica, la ponderación a la que yo le doy la carne. Y ponele un 0,6 porque se fue muy alto. Si la dejamos en 0,8, el precio va a ir a la miércoles.
y aumentá los otros 2, poné 0,2 y 0,2. ¿Está mal lo que están haciendo? Sí, pero no, porque en realidad, técnicamente, no hacen nada erróneo. Lo único que hacen es manipularlo. Entonces, sí, Marti, perdón, si vos querés creer en la estadística, yo no soy la persona ideal, porque es como que digo, es todo tan relativo. Claro. Escuchame, cuando dicen 9 de cada 10 odontólogos recomiendan Colgate, siempre me quedé con esa. Eso también Y esa también, porque escuchá, 9 de cada 10, bueno, a ver. Es verso. No es que sea verso, es que depende cómo se tomó la muestra. O sea, agarraron una muestra de 1000 personas y de esas 1000 personas, 9 de cada 10 recomendaban Colgate. Ajá, ¿y de dónde sacaron la muestra? Y la muestra la sacaron de, no sé, personas que viven en esta zona de qué sé yo. Y en esa zona que llega Colino, llega Gozo, no se venden. ¿Entienden? Claro, es lo que yo por ahí les explico a la gente. El médico te recomienda lo que va el proveedor a darte, ¿entendés? Lo que va el proveedor a darte, y después hay que ver las muestras. Esa es otra, o sea, todo lo que es muestreo es tan, que era lo que yo les decía ayer, la representación de la muestra. O sea, vos realmente seleccionaste al azar a todas las personas y las seleccionaste al azar de un marco muestral que tiene a toda la población de personas argentinas. Ahí agarraste el marco aleatorio. Es difícil porque no existen estos marcos, o si existen es como que no son fáciles de conseguir. Agarraste a uno por uno, las numeraste y dijiste, bueno, esta cae, esta cae, esta cae. O agarraste y dijiste, bueno, sí, parate en el supermercado del barrio y a las 10 primeras que entren, hacele la encuesta. ¿Y en qué barrio te paraste? Y ¿me entendés? Como que hay un montón de cosas que hacen que... Y si te dicen, claro, y si te dicen que sí, le regalás un Colgate. Claro. Vos escuchá, parate con la cosa de Colgate puesta, ¿viste? Con remera, el stand de Colgate, y decís, ¿qué pasta usa? Te sentís como reinhibido. Bueno, dale, Colgate, o sea... Claro, por eso yo les explico a los alumnos, muchas veces engañosos, tienen que saber ustedes también leer entre eso, qué es lo que te está diciendo. Porque... Obvio. Y como estadístico, sí, tal cual, primero leer eso, que el 9 de cada 10, si uno no sabe en dónde fue tomada la muestra, qué se le preguntó, porque no sé, a lo mejor 9 de cada 10 recomiendan, y lo recomiendan que por las caries o por el precio o por otra cuestión. Es como la información a veces se da vagamente, ¿no? Entonces ellos 9 de cada 10 recomiendan respecto de qué características. Hay un montón de cositas que... En defensa de la estadística, un poco lo que justamente sobre el final de lo que decías. Si vos analizás todas las características, en definitiva terminás yendo un poco hacia, no te digo la verdad, pero te vas aproximando a la verdad. Obvio, la estadística es maravillosa y es una herramienta, pero fantástica, utilizada con mucha responsabilidad, mucha conciencia y con un equipo también, porque yo como estadística hay un montón de cosas que no sé, pero cuando yo agarro y me planto y me pongo en una reunión y me dice, mira, queremos investigar tal cuestión, queremos investigar la preferencia de las personas en términos de pasta dental. Ah, bueno, bárbaro. ¿Y cuál es la población objetivo? O sea, ¿le interesa a todas las personas de Argentina o interesa algún grupo en particular? No sé, jóvenes, zona geográfica, o sea, interesa respecto de... el valor, interesa respecto de la imagen que tienen para proteger caries, o interesa respecto de si es lindo el color del pomito. Entonces, como hay un montón. ¿Y qué más puede influir en esto de la elección de las pastas de dientes? No sé, es como hay un montón de cosas que uno como estadístico tiene que preguntar, investigar, charlar, conversar con las personas expertas en el tema a la hora de llevar a cabo un estudio estadístico, digamos, ¿no? Después, la responsabilidad es fundamental, digamos. Puedo hacer una pregunta respecto a esto porque te da consistencia, eficiencia y suficiencia, en definitiva. Y vos dijiste que, bueno, corrijo para que no sea sesgado. Ahora, ¿hay métodos para que justamente evitar el sesgo? Porque acá, no sé, esto porque lo estudiamos al de la variancia y más o menos lo conocemos, algunos casos conocidos. Pero después hay algún método como para poder ver eso, corregir el sesgo.
Esperen que... no puse nada. No recuerdo si hay método para corregir el sesgo en sí. No recuerdo. Pero la otra cuestión que hay que ver es que muchas veces las propiedades se analizan en términos de esto, ¿no? De asintóticamente. Entonces vos fíjate que esto, si bien tiene un sesgo, a medida que n crece, esto es cada vez más parecido. Entonces tampoco es que es un sesgo tan grande. Muchas veces como que, no me acuerdo, sinceramente no me acuerdo si hay métodos para corregir sesgo, pero lo que sí hay es como propiedades que te dicen, bueno, es insesgado asintóticamente. O sea, a ver si entiendo. La idea de esto es que si vos medís lo suficiente, siempre vas a tener una buena estadística, digamos, sin necesidad de corregirla tanto. Claro, en realidad asintóticamente lo que te dice, ahí es donde entran los tamaños de muestra, porque con los tamaños de muestra uno dice, bueno, obviamente en 4 o 5, esta cantidad, si yo hago 4 dividido 5, al revés, 5 dividido 4, esto se me incrementa mucho el sigma cuadrado, entonces no me sirve. Pero si ya estoy pensando en 100 y 99, ¿cuánto te está creciendo? Es poco. Pedro, dime. Si hacemos una corrección, hay que volver a hacer estos cálculos para ver si la nueva función, si el nuevo estimador es consistente, eficiente. No, bueno, depende del tipo de corrección. Muchas veces las correcciones son así sencillas y como la corrección depende de cantidades como fijas, no hace falta volver a probar todo. Hasta donde yo, en mi experiencia, digamos, no hace falta. O sea, uno dice, bueno, llegué a este estimador, este es el estimador máximo verosímil, esto tiene este pequeño sesgo, entonces lo corrijo, pero las demás propiedades se mantienen. Esto es como la suficiencia, ¿vieron? Que le dije, si la función, si yo aplico una función con inversa única sobre una estadística suficiente, esa nueva también es suficiente. Bueno, esto es parecido, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué más? A ver, ¿qué me había puesto acá? Bueno, esto también es acá. Esto Pedro daba más respuesta a lo que vos decías también. Hay otra propiedad, ya me estaba olvidando de esta, que es la que se llama invariancia de los... propiedad de invariancia, y que permite probar, que esto lo van a ver, permite probar que si yo tengo un estimador máximo verosímil para una función de densidad y un parámetro θ, si yo tengo una función que admite inversa, entonces el estimador dado por u de θ, o sea, si yo esa función la aplico en mi estimador máximo verosímil, lo que obtengo también es un estimador máximo verosímil. Entonces esto es lo que les decía antes, o sea, no volvés a probar todo. Si vos encontrás, lo corregís por una función que admite inversa, listo, ya está. O sea, no hace falta probar todo. Esta propiedad te permite a vos saber que ese nuevo estimador sigue siendo máximo verosímil. ¡Qué lindo me está quedando! Bueno, que esto para el ejemplo que nosotros vimos... este es otro. Entonces, fíjense, nosotros para el ejemplo que vimos, encontramos el estimador para la variancia. El estimador máximo verosímil de la variancia de la normal es esto que está acá. Entonces, ¿ahora qué quiero yo? Supónganse que a mí no me interesa la variancia, me interesa el desvío. Y bueno, para el desvío, aplicando esta propiedad de invariancia, yo le aplico raíz cuadrada a ese estimador. Esto que obtuve sigue siendo un estimador máximo verosímil. ¿Qué? No sé si voy a poder. ¿Qué más tenemos? Bueno, acá de nuevo voy a ir rapidito, no hace falta que tengan los detalles, al que le interese lo puede leer, pero no es algo que tienen que saber sí o sí o sea, no tienen que saber memoria ni mucho menos.
hasta ahora nosotros charlamos de toda esta derivación, si se quiere, de los estimadores máximos verosímiles, considerando o asumiendo que yo puedo derivar, igualar a 0 y que eso me da como una expresión cerrada. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo lo despejo, como hicimos acá, y fácilmente encuentro la forma cerrada de estos estimadores. Para algunos casos particulares, no llego a una forma cerrada de tal manera que yo puedo despejar esta ecuación y obtengo el estimador o la forma del estimador. Entonces ahí lo que se hace es recurrir a lo que se llaman métodos numéricos. Un ejemplo de esto es la distribución Weibull. Para la distribución Weibull, si uno hace esto de derivar respecto del parámetro, igualar a 0 y demás, no llega a una ecuación cerrada que uno la puede despejar. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer, o mejor dicho, lo que se hace. Y esto, a ver, tranquilos, está como ya inmerso en los programas computacionales. Uno no es que va por la vida derivando a mano estimadores máximos verosímiles, y mucho menos. Es como, van a ver ustedes que ya en el próximo curso, que es el de regresión lineal, como les decía ayer, se utiliza el método de mínimos cuadrados. Y uno no va, o sea, al principio lo van a hacer a mano para entenderlo un poco, pero después ya se meten en el software, por ejemplo R, y agarra y le ponen los datos y le piden que les dé los estimadores mínimos cuadrados del modelito ese que quieren estimar, y ahí salen los estimadores, no es que uno lo hace a mano. Pero bueno, como para terminar de entender y de digerir esto, sirve, digamos, hacerlo a mano. Entonces, bueno, les decía, hay algunas distribuciones, por ejemplo la Weibull, para la cual no existe una forma cerrada de los estimadores máximos verosímiles, entonces se recurre a métodos numéricos, uno de los ejemplos el de Newton-Raphson, que lo que van haciendo es, mediante pasos sucesivos, se van aproximando cada vez más. Entonces yo acá les dejo como un resumen de lo que hacen, pero voy a ir directo a la grafiquita, después el que quiere lo lee con un poco más de detalle. Básicamente, si esta es la forma de la función de densidad conjunta o de la función de verosimilitud, se empieza con un valorcito inicial, aleatorio, o digamos que se estima por cualquier otro método. Y entonces, ¿qué se hace? Se calcula la tangente a la curva en ese punto. Donde esa tangente cruza al eje X, se tiene el segundo tita. Y entonces ahí subimos a la curva y hacemos lo mismo, volvemos a trazar. Y entonces va como, mediante pasos sucesivos, va aproximándose a donde ocurre el mínimo, que en este caso sería donde toca al eje. ¿Qué implica polinomio de Newton? Sí, me parece que sí. Pero vos a mí no me das plata. Me parece que sí. Pero ahora me hiciste dudar. Estaba buscando lo de la variante. No me hiciste dudar. Sí, seguro, porque mira, lo mencionan a Newton por todos lados. Método numérico de Newton, sí. Porque casi siempre cuando tenés una función de ese tipo, lo aproximas por polinomio de Newton. Sí. Sí, casi seguro. Bueno. Bien. Método de los momentos. Este método sí es bastante más intuitivo y lo que hace es decir, bueno, básicamente iguala el momento poblacional con el momento muestral. Entonces dice, bueno, si yo tengo esta función de densidad de probabilidad que depende de k parámetros, sea mu' j el momento de orden j. Entonces, por ejemplo, mu' 1 es esperanza de x a la j, o sea, de esperanza de x,
El momento de orden 1 es la media. El momento de orden 2 es la esperanza de x al cuadrado. El momento de orden 3 es la esperanza de x al cubo. Y después, el MJ centrado, el momento centrado de orden J es, por ejemplo, para J igual a 1 va a ser la esperanza de X menos la esperanza de X. Para J igual a 2 va a ser la esperanza de X menos la esperanza de X menos esperanza de X al cuadrado, o sea, la varianza. Y así sucesivamente. Estos momentos poblacionales van a depender de los parámetros de la distribución. Si nosotros sacamos una muestra aleatoria de la población y pensamos en los momentos muestrales, por lo que vieron, digamos, anteriormente con las chicas, el momento muestral de orden 1, ¿cuál va a ser? La suma de las observaciones de xy a la 1. El momento muestral de orden 2 va a ser lo mismo con x al cuadrado. Y los momentos centrados van a tener forma análoga. Entonces el método de los momentos simplemente agarra y dice, bueno, igualamos el momento muestral con el momento poblacional. Y de ahí despejamos. Este método no es de los más utilizados en el sentido de para modelos y esas cuestiones, pero sí se usa mucho para dos cosas. Uno es para proponer valores iniciales, por ejemplo, para estos métodos iterativos, vieron que les dije, arrancan de un valor inicial. Bueno, ¿cuál puede ser ese valor inicial? Muchas veces se recurre a estrategias de este tipo. Usamos este estimador, que iguala población a muestra. Y si no, para situaciones en las que por ahí no sea tan sencillo derivar estimadores. Pero son muy extremos estos casos. Entonces, vamos a un ejemplo. Tenemos esta función de densidad. Miren, aquí salí de todo lo convencional. El primer momento poblacional es, dijimos, la esperanza de X. Entonces, si esta X puede ser mayor o igual a 1, quiere decir que la esperanza esta, la integral, tiene que ir de 1 a infinito. Pongo acá X por la función de densidad. Si resuelven esta integral, llegan a este valor que está acá. Después, por ahí pruébenlo y me avisan. Ahora, el momento muestral de orden 1 siempre es la media, porque es la suma de las observaciones dividido n. Entonces, de acuerdo al método de los momentos, ¿qué hago yo? Igualo el momento poblacional con el momento muestral. El momento poblacional me dio esto, el momento muestral me dio esto. Entonces, cuando yo los igualo, le pongo ya los sombreritos y despejo de acá. Entonces, esto quiere decir que mediante el método de los momentos, el estimador del tita de esta distribución va a estar dado por esto. O sea, igualo y despejo. Ya estamos llegando al momento en que ni preguntas. Ahí justamente decía que son consistentes y no son asintóticamente eficientes, o sea que vamos perdiendo cada vez más. Sí, en realidad, vuelvo a insistir, estos no son muy usados para inferencias así, para la mayoría de las inferencias, pero sí sirven mucho como valores iniciales para otros métodos. Siempre que haya métodos donde piden como iniciar con un valor y después hacer algún proceso iterativo, bueno, se recurre a esto. Pero no es que tengan muy buenas propiedades, o sea, son buenos. O, vuelvo a insistir, cuando no tengo otra opción, voy a decir, bueno, ya fue. O sea, usar el método de los momentos que algo te provee información, pero no es lo que mejor performance tiene. Yo te quería preguntar con respecto a la distribución Whitworth. Sí. Yo hice un estudio de los vientos en el techo de la FCEIA, la Facultad de Ingeniería, y estudié, coloqué una estación meteorológica y estudié durante 3 años, puntualmente, todos los santos días, dirección y velocidad de los vientos. Ajá. De ahí para poder estudiarlo. El profesor que me guió, el doctor Lassi, bueno, me dijo, aplica
la distribución Whitball. Yo ni sabía lo que era eso, ni me acordaba. Ahora, lo que nunca entendí, bueno, ¿por qué se utiliza ahí la Whitball? No tiene nada que ver con el tema, pero tiene que ver. Ahora que la veo... yo no sé, o sea, a ver, así en el aire, no te puedo decir por qué te dijo eso, quizá, espera un segundo, quizá él tenía ya, por haber hecho otros estudios, sabe, o por una cuestión teórica, él sabe que la Weibull es, pero si no, lo que en general se hace es como probar distintas distribuciones y ver cuál describe mejor a los datos. Puntualmente, la velocidad y la dirección. Sí, está bien. O sea, no sé, habría que... Yo no tengo experiencia en temas, en estadística geoespacial, por decirlo de alguna manera, porque eso también tiene algo de geoespacial. Habría que ver un poco por qué él directamente te dijo. Quizá tenía conocimiento técnico de que esa era la distribución que seguían este tipo de fenómenos, o quizá tenía conocimiento previo por haber hecho él estudios. Sí. Por eso, yo sé, es que en ese estudio de viento y todo se usa la Whitball. El software ese que vos dijiste, yo usé uno, y es todo basándose en la Whitball. Yo usé la Whitball, conclusiones con la Whitball. Igual aún así, yo la apliqué. Ahora, ¿por qué la apliqué? No lo sé. Claro, bueno, perdón. Viéndolo de afuera, probablemente lo que habría que conocer ahí es qué relación hay entre la dirección del viento y la intensidad. Probablemente hay alguna cuestión previa sobre que direcciones de viento y intensidad